Buenos días, compañeros, profesoras. El día de hoy, junto con Matías Olivares, Isabel Ortega y quien habla, Francisca Pérez, les presentaremos este trabajo que traducido se llama Propiedades antiproliferativas e interacciones biomoleculares de test complejo de paladio 2 y platino 2. Este fue presentado el año 2016 en el Journal of Inorganic Biochemistry por Lara Masai, Alessandro Pratesi, Giovanna Bobojeski, Marco Baccini, Serena Pilosi, Luigi Mesori y Sivandin de Burgasi. En este trabajo vemos que el platino ha sido ampliamente estudiado desde los años 70 debido a su implicancia en el tratamiento de cáncer, pues este mortal formado por compuestos de coordinación fue un aporte significativo en el avance del tratamiento de diversos cánceres. Pero hasta el día de hoy, si bien se mantiene en uso, los efectos adversos y efectos secundarios que presentan son bastante conocidos. Por lo tanto, se ha ido buscando algunas sustituciones, tales como los compuestos de paladio, los cuales presentan muchas similitudes con los de platino, por ejemplo, similitudes en el comportamiento estructural y de equilibrio en solución, pero las diferencias que poseen los compuestos de paladio a los de platino son los que han llevado a la realización de investigaciones como la que describiremos a continuación, ya que, como podemos ver, los compuestos de paladio presentan unas reacciones entre 10 a la 4 y 10 a la 5 veces más rápidas, además de una hidrólisis 10 a la 5 veces más rápida. Esto puede generar una intervención en los objetivos farmacológicos. ¿Por qué? Porque al ingresar al sistema se disocia de forma tan rápida que no alcanza a llegar hasta donde era necesario que llegara. Por esto mismo, y se ha estudiado los complejos de paladio y platino, y en este trabajo en específico analizaremos las interacciones con modelos de ADN y proteína y citotoxicidad de estos complejos. Los complejos son los que vemos a continuación, el 1, el 2 y el 3. Como podemos ver, el complejo 1 y el complejo 3 son bastante similares y lo único que cambia es el centro metálico de paladio a platino. En el complejo 2 se intentó hacer lo mismo, pero falló la sustitución de platino, por lo tanto simplemente se desechó la opción. Y se analizaron estos tres complejos. El primero, como les decía, es paladio con el DMMA-IM-IPR. Este se refiere al 2, 1,3 diisopropil, 4,5 dimetil-imidazolín, 2-imina, etan, 1-dimetilamina. De aquí en adelante probablemente nos referimos a él como compuesto 1. Y el compuesto 3 viene a ser lo mismo, solo cambiando el paladio como centro metálico por el platino y con 2 ligandos de cloro. Por otra parte está el compuesto 2, el cual tiene el DACH-IM-IPR. Este habla del N,N, ciclohexano, 1,2 bis, 1,3 diisopropil, 4,5 dimetil-imidazolina, 2-imina. Como seguiremos, los materiales y métodos presentados para este trabajo son, en general, que estos complejos, una vez sintetizados, fueron evaluados con IR, análisis elemental y espectroscopía de RMN. Además, todos los compuestos químicos, proteína, oligonucleico, adquiridos dentro del trabajo fueron comprados a Sigma y se utilizaron sin otro procedimiento, es decir, no fueron purificados en una etapa posterior. Y toda solución fue utilizada o fue preparada con agua desionizada. El siguiente estudio es el estudio de estabilidad en solución de estos complejos, para lo que se usó el espectrofotómetro Varian-Curie de 60 UV visible en un rango entre 200 a 600 nanómetros, con estudios de espectros que se recolectaron durante 48 horas a temperatura ambiente, y los intervalos fueron la primera hora cada 10 minutos y las siguientes 47 horas cada 1 hora. Por otro lado, tenemos las interacciones de ADN en UV visible, para las cuales la solución madre presenta una relación de observancia de UV entre 1,8 y 1,9, relacionando la longitud de onda de 260 y 280 nanómetros. Esto indica que el ADN estaba suficientemente libre de proteínas para su uso. Además, se utilizó un espectrofotómetro de AA Perkin-Elmer lambda con cubeta de 1 centímetro de ancho, lo cual da 3 ml de recorrido. Y el espectrofluómetro obtenido
fue en intervalos de 550 y 750 nanómetros con anchos de onda de 10 nanómetros. Por último, para el estudio de absorción de UV visible, se utilizó la siguiente ecuación para comparar la fuerza de unión de los complejos, donde el KB será la razón entre la pendiente y el intercepto de la ecuación, y tenemos que el DNA será la concentración de DNA en los pares bases, y los E en general serán los coeficientes de extinción para el complejo en sus distintas formas. A continuación, mi compañera seguirá con método y comandos. Está el estudio de desplazamiento de bromuro de tidio, donde la unión relativa de los complejos al ST-DNA fue determinada mediante el cálculo de la constante de extinción a partir de las pendientes de la recta obtenidas por la ecuación de Stern-Börner, donde I0 e I son intensidades de emisión en ausencia y presencia del quencher en los complejos, o sea, queriendo decir complejos 1 a 3 respectivamente. Q es la concentración total de quencher, KSB es la constante de extinción de Stern-Börner, que puede ser obtenida a partir de la pendiente de gráfico I0 a I versus Q. Por otro lado está la preparación de muestra y análisis ESI-MS, donde los adductos de complejo metálico proteína y complejo metálico oligonucleótido fueron preparados mediante la adición de complejo metálico seleccionado, disuelto en tampón a la solución de proteínas de concentración 10 a la menos 4 molar, en tampón de acetato de amonio a pH 6.8. La proporción final de complejo metálico proteína fue 3:1. Las soluciones fueron incubadas por 24 horas a 37 grados Celsius. Luego de diluir 20 veces en agua las soluciones, los espectros ESI-MS fueron medidos mediante la introducción directa de la muestra a una velocidad de flujo de 5 microlitros por minuto en el espectrómetro de masa LTQ Orbitrap de alta resolución, equipado con una fuente ESI convencional. Las condiciones de trabajo fueron las siguientes: voltaje de spray 3,1 kV, voltaje de capilar 45 volts y temperatura de capilar 220 grados Celsius. Los gases envolventes y auxiliares fueron establecidos a 17 y 1 unidad arbitraria respectivamente. Para la adquisición del espectro se usó el software Excalibur 2.0. Las masas monoisotópicas y promedio deconvolucionadas fueron obtenidas mediante el uso de la herramienta Extract integrada. Para la adquisición del espectro se usó una resolución nominal de 100.000 a una relación masa-carga de 400. En los estudios biológicos se hicieron cultivos celulares, donde las líneas celulares fueron cultivadas en el medio RPMI 1640 con 10% de suero bovino fetal. Se cultivaron las líneas celulares a 37 grados Celsius bajo una atmósfera humidificada con 5% de CO2 en el aire. En los experimentos de farmacología, las células fueron sembradas en una placa de fondo plano de 96 pocillos a una densidad de 104 células por pocillo, tanto en medio RPMI como en medio DMEM completo. Los compuestos 1 a 3 fueron usados luego de ser solubilizados en agua con 3% de dimetilsulfóxido en un rango de concentración de metal entre 0 nanomolar y 200 nanomolar. Luego de 24 y 48 horas, las células viables, determinadas por exclusión con azul de tripán, fueron contadas en triplicado usando un hemocitómetro. Cada punto experimental representa el promedio de un solo experimento llevado a cabo en triplicado. El ensayo con azul de tripán se hizo midiendo la viabilidad celular, que fue evaluada mediante el ensayo de exclusión con azul de tripán. En resumen, se agregaron 10 microlitros de solución de azul de tripán al 0,4% a 10 microlitros de suspensiones celulares en medios de cultivo. Las suspensiones fueron suavemente mezcladas y transferidas al hemocitómetro. Se identificaron y contaron las células viables y las muertas bajo un microscopio de luz. Las células que no fueron capaces de excluir la tintura fueron consideradas no viables, mientras que las células transparentes fueron consideradas viables. El porcentaje de células viables se calculó sobre el número total de células, es decir, células viables más no viables. La IC50 fue calculada ajustando los datos obtenidos tras 24 y 48 horas de incubación a una curva sigmoidal usando el software Calcusim. Vale decir que la IC50 es la dosis que causa la apoptosis del 50% de las células. Dentro de resultados y discusión, tenemos primero el comportamiento de la solución.
donde se investigó la estabilidad y el comportamiento de los complejos sintetizados en solución usando la técnica UV visible a través del tiempo, donde se registraron espectros durante 48 horas. La siguiente figura muestra los espectros obtenidos hasta el momento en que se muestra una solución de complejo 2 en PB. Este comportamiento fue comparable con los complejos 1 y 3. De esta figura podemos observar el incremento en la absorbancia en el rango de 280 a 310 nanómetros. Este cambio espectral puede ser atribuido a la separación parcial de los ligandos cloro de la esfera de coordinación del metal. A pesar de esta evidencia, en las condiciones medidas, el proceso de hidrólisis parece ser lento. Estos resultados sugieren la liberación de ligandos cloro como parte de su modo de acción biológico. Como confirmación de esta hipótesis, se registró el siguiente espectro, el complejo 2, en una solución de PB que contenía nitrato de plata. De su inspección podemos dilucidar que la pérdida de ligandos cloro, inducida por la presencia de nitrato de plata, conduce a cambios espectrales moderados a través del tiempo, similares a lo observado en la figura anterior. Esto viene a apoyar la hipótesis de la pérdida de ligandos cloro y por consiguiente su inestabilidad de solución. Dentro de las propiedades antiproliferativas, se analizó la capacidad de los complejos sintetizados para inhibir el crecimiento celular utilizando su letrepán. Se determinó la actividad antiproliferativa en células cancerosas humanas FLG 29.1 de leucemia mieloide y en una serie de tumores a través del índice IC50. En estos ensayos, solo el complejo 2 obtuvo resultados notables en su actividad antiproliferativa, en específico contra las células cancerosas. Los otros dos complejos presentaron actividad citotóxica moderada. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Dentro de las interacciones de ADN, el primer estudio de interacción de estos complejos con ctDNA fue medida mediante la técnica UV visible para determinar constantes de unión de equilibrio intrínseco, KB. Estos se llevaron a cabo a una temperatura ambiente a una concentración fija del complejo y variando la cantidad de DNA. En los tres sistemas, la adición de ctDNA resultó en el efecto hipercrómico significativo y un desplazamiento al rojo por las bandas de entre 200 y 240 nanómetros. Esto indica una fuerte interacción entre los complejos y el ctDNA a través de las fuentes de hidrógeno e interacciones electrostáticas. Otro método para investigar la interacción del ctDNA se utilizó con un estudio de desplazamiento de bromuro de etilo. El bromuro de etilo no tiene una naturaleza fluorescente, en cambio su complejo con ctDNA muestra una fuerte emisión. Al hacer interaccionar el sistema bromuro de etilo, ctDNA, con los complejos que se sintetizaron, se observó una disminución significativa de la intensidad de la fluorescencia. Esto puede atribuirse al desplazamiento de bromuro de etilo por los complejos en el ctDNA. Se calcularon los coeficientes de extinción utilizando la ecuación de Stern-Bolmer y las constantes de unión KB para los tres complejos sintetizados. En la siguiente tabla que se muestra, mostramos los resultados. Del análisis de esta tabla, podemos indicar que los resultados indican que la constante de unión es mayor para el complejo 2 y su coeficiente de extinción también es mayor para el complejo 2. Lo que está los estudios de citotoxicidad que indicaban que el complejo 2 era el que tenía una mayor actividad antiproliferativa. Estos resultados también indican que los compuestos se comportan de mayor a menor en interacción con ADN para el complejo 2, después para el complejo 3 y luego para el complejo 1. Para finalizar los estudios de interacción de ADN, se probó la interacción del complejo 2 con un oligodesoxinucleótido y se realizó un espectro de masas SI-MS. El estudio indica una interacción del oligodesoxinucleótido con el complejo 2. Los picos ubicados en 1182 masa carga y 787,87 masa carga se pueden atribuir a un monoducto del oligodesoxinucleótido interaccionando con un centro de paladio. Esta interacción es corroborada por otros picos obtenidos en el espectro como 631,77 masa carga y 823,50 masa carga. Para finalizar los estudios de interacción, pasamos a las interacciones con proteínas, donde se probó la interacción del complejo 2, solamente del complejo 2, porque este fue el complejo que demostró mayor eficiencia en los estudios anteriores, con dos proteínas, y se probó su interacción en un espectro de masas ICMS. De izquierda a derecha, el primer espectro muestra la interacción del complejo 2 con la proteína citocromo.
De este espectro se puede desprender que la proteína se muestra en un gran porcentaje en su forma sin reaccionar. A pesar de ello, existe evidencia de algún tipo de reactividad por la presencia de un pico en 12.436,19 masa carga y por aductos de la proteína con el complejo en los picos 12.936,60 y 13.507,89 masa carga. A pesar de existir evidencia de una interacción del complejo 2 con el citocromo, esta no es tan fuerte y, como se dijo anteriormente, la mayoría de la proteína se encuentra sin interaccionar. Distinto es el caso del espectro que se ve a la derecha, que es el caso de la interacción del citocromo, o sea, del complejo 2 con la proteína ribonucleasa. Aquí la reactividad se vuelve mucho más evidente gracias a un grupo de picos muy intensos. El pic más intenso se puede asignar a un bisaducto del complejo 2 con ribonucleasa. También se muestran picos correspondientes a monoductos de 2 con ribonucleasa, aunque esto se encuentra en menor intensidad. Y finalmente se encuentra evidencia de un complejo trisaducto, a pesar de ser poco intenso, pero su mera existencia nos demuestra que la interacción del complejo 2 con la ribonucleasa es bastante intensa. Ya finalizando el trabajo, tomamos las conclusiones que los investigadores propusieron y también nosotros tomamos nuestras propias conclusiones según lo que nos llamó más la atención. Las conclusiones del trabajo nos indican que los compuestos que se sintetizaron presentan una solubilidad y una estabilidad que es adecuada para la realización de los ensayos y que es potencialmente utilizable para estudios más acabados y que pueden ser llevados a medicamentos reales, por así decirlo. Los tres complejos que se sintetizaron presentaron una citotoxicidad entre moderada y alta, siendo el complejo 2 siempre que se comportó de mejor manera. Por tanto, ese complejo 2 es el más prometedor, en este caso, para poder seguir haciendo estudios sobre él. Y se logró la generación de aductos con los modelos de ADN y proteínas. Generar aductos con modelos de ADN y modelos de proteínas es supremamente importante porque estas son las interacciones que finalmente le dan el efecto farmacológico a los complejos que se están estudiando. Por tanto, haber demostrado que existe la interacción y que es fuerte, sobre todo en el complejo 2, nos da un campo abierto para poder trabajar con este complejo y con variaciones sobre él. Así que bastante prometedor. Ahora nosotros como grupo consideramos que este tipo de investigaciones son fundamentales para el continuo mejoramiento en los tratamientos contra el cáncer, siendo que es una enfermedad que todavía sigue acabando con mucha gente en el mundo, que sigue afectando a mucha gente y que todavía no tenemos soluciones tan concretas. Por tanto, seguir estudiando distintos tratamientos contra el cáncer y ver que la química inorgánica puede aportar en esta área, nos parece sumamente importante y sumamente interesante. También nos llamó la atención cómo el mero hecho de cambiar un centro metálico de paladio a platino puede variar las propiedades de un complejo y generar cambios, en este caso farmacológicos, que pueden ser importantes y incluso pueden llevar de pasar a un complejo que no tiene una propiedad farmacológica importante a una que sí. Por tanto, esas pequeñas cosas son las que nos llaman la atención y por las cuales finalmente nosotros creo que entramos al curso. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.